Muy buenas noches. Acá estamos en Ben Hur y como lo prometido debe cumplirse, por fin pude terminar la presentación. No fue fácil porque hay mucha ocupación, cansado, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Hacer esta primera entrega de la apostasía, como había dicho, o no importa, pero no sé si había dicho o no, pero la apostasía es un tema enorme y yo encontré un libro del cual me baso para hacer esto. Como y tampoco no soy ningún intelectual o pretendo ser ningún profesor del tema, yo voy a presentar lo que voy encontrando, lo voy compartiendo. Para mi aprendizaje, para el aprendizaje de quienes quieran. Así que vamos allá a ver qué sucede. Bueno, como ven ahí, este es el tema. Esas son algunas imágenes que me parecieron apropiadas porque son muy antiguas. Toda está Jesús en el medio. Y tengo unas escrituras ahí. Sí. Así que yo voy a ir leyendo, ¿ok? Voy a hacerlo tipo libro narrado, ¿ok? Voy a pasar las diapositivas y voy a ir mostrando lo que he extraído de este libro, que también lo voy a mostrar en una de las diapositivas para que vean de dónde lo saqué. Y también algunas de las citas que tengo ahí de otros materiales y se los voy a mostrar lo que encontré, tipo un screenshot de lo que encontré en internet. Muy bien, entonces vamos a empezar. Voy a empezar leyendo esos versículos que están ahí. En 2 de Tesalonicenses 2 dice que no cambiéis fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, van a ver que esta escritura va a dar mucho que hablar. Eso fue de Pablo, ¿no? A la rama de los tesalonicenses. Siguiente versículo. Y si no los escucha a ellos, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenle por pagano y publicano. Esa es la palabra de nuestro Señor. Es evidente que para él la iglesia era algo que valía, ¿no? Tenía validez su palabra, sus juicios. Así que a movernos. Permítanme. Muy bien, ese es la screenshot del material. No, yo encontré ese libro, me pareció genial, todo lo contiene yo diría que un exhaustivo análisis de las cosas principales de la historia de la cristiandad y de los alegatos que se han hecho con el tiempo, y en especial de las principales denominaciones, lo que se ha dicho y lo que se sostiene para decir que no hay apostasía. Bueno, este tratado se trata de, valga la redundancia, de mostrar que sí la hubo. Y me parece genial este descubrimiento de este libro. Si bien es bien viejo, ¿no? Tiene casi 100 años, 90 años. Más de casi 100 años. ¿Sí? Se hizo dedicado a los 70. Y es una recopilación de unos discursos que se dieron por radio. Ya en el Valle del Lago Salado. Este es el autor, el elder B. H. Roberts. Y anticipo que, como gringo que es, americano, su enfoque va a estar más hacia lo que es el mundo anglosajón, ¿no? Por lo tanto, cabría encontrar más material sobre lo que fue el cristianismo dentro del Imperio Español y bajando hacia Sudamérica para sus hijas, ¿no? Sus colonias, que después se independizaron. Entonces, para que tengan en cuenta de que este autor se va a enfocar, en ciertas partes van a ver evidente que se está enfocando en el mundo anglosajón, como era de esperarse. Muy bien, entonces empezamos por esta.
¿Cuál es la principal característica de la religión e Iglesia de Cristo? Encontrando esta característica podríamos ver si las presentes denominaciones la poseen y si tienen el derecho de decir que son la Iglesia de Cristo, ¿no? Vamos a empezar con esta. La unidad es la principal característica de la Iglesia de Cristo. Y el autor va a desarrollar el tema. Yo también hago algunos aditamentos a lo que el autor dice. No es puramente de él, yo también agrego un poco de lo mío, pero me voy basando en el libro, voy como exponiendo el libro las principales cosas que yo advierto que son importantes, como la línea de razonamiento que él hace. Bueno, esta es la característica principal de la Iglesia, de la religión e Iglesia de Cristo. El Padre y yo uno somos. Eso está en Juan 10:30. En su momento de agonía en el Getsemaní, la preocupación, la carga que él tenía, era que sus discípulos se mantuvieran unidos, así como él y el Padre lo eran. Su humilde ruego se registró así: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una cita directa de Juan 17, del 11 y también los versículos 20 y 21. En su momento de agonía en el Getsemaní, la preocupación, la carga que él tenía, era que sus discípulos se mantuvieran unidos, así como él y el Padre lo eran. Perfecta unidad, partiendo del Padre al Hijo, del Hijo a los apóstoles y de los apóstoles a los creyentes, su Iglesia en toda la tierra. Esto es, uno en doctrina y en la práctica de las ordenanzas que manifiestan los verdaderos símbolos de la gracia redentora. Unidad en la autoridad, organización y gobierno. Una rectitud, la ley de Dios en su completitud. Esta unidad sería la evidencia de que Dios había enviado a su Hijo al mundo para que sean perfeccionados en uno, o en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. Eso está en el versículo 23. En virtud de esta premisa, la característica principal de la verdadera religión, la Iglesia de Cristo, no tenemos el derecho ahora de poner a prueba los alegatos de la presunta cristiandad moderna en todas sus divisiones y denominaciones, de ser los herederos legítimos y legales bajo la ley de Dios de la Iglesia de Jesucristo, siendo que la unidad es precisamente su carencia más destacada. Sé que es una pregunta bastante larga, pero ahora que la ven ahí, traten de leerla y seguir el razonamiento, ¿ok? 3 son las grandes divisiones existentes en el cristianismo, las cuales tienen distintas actitudes y dan distintas interpretaciones al concepto de religión e Iglesia de Cristo. Estas son la Iglesia Apostólica Romana, la Iglesia griega y las iglesias protestantes con sus muchas subdivisiones. Siguiente episodio: el alegato de la Iglesia Apostólica Romana o Iglesia Católica. Vamos a empezar por la que alega con una dirección más firme o con una intensidad más fuerte, que es la Iglesia de Jesucristo. Bueno, vamos allá. Los alegatos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Católica Apostólica Romana proclama que es la directa sucesora e idéntica con la Iglesia fundada por Jesucristo y sus apóstoles.
que forma con esta un vivo e idéntico cuerpo que lleva y sostiene la comisión del Señor. Es el único mensajero enviado por Cristo para guiar al hombre a la eterna salvación. Ahí está la fuente de donde la sacan. Todo en inglés, por supuesto que el libro es hecho por un americano. La obra tiene el sello del cardenal Henry E. Manning de Inglaterra, arzobispo de Westminster, edición del 884, bastante antiguo. Yo encontré esta versión en Google. Les paso el link en la descripción del video. No es la misma edición que la citada en el libro, cabe destacar eso. Por ejemplo, poca variación, por ejemplo, la página, lo que este autor cita en la página 4 vas a encontrar en la página 5, una cosa así. Yo la he ojeado un poco y vi que el contenido es exactamente este que el autor está diciendo. Con respecto a una línea continua de autoridades de San Pedro, el texto dice lo siguiente. Solamente en la Iglesia Católica, desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora, ha habido una línea continua de sucesión de pastores legalmente ordenados y enviados. En esta misma obra, en la página 164, se da una lista de papas romanos, empezando con el Papa Lino Volterra, presuntamente ordenado obispo de Roma por el propio Pedro el apóstol, hasta el Papa Leo XIII, que tuvo su pontificado desde 1878 a 1903. Seguramente hasta el Papa Bergoglio también. Eso lo agregué yo, pues supongo que es así, ¿no? Esto, si fuera así como dicen, ¿qué argumento se podría esgrimir eficazmente en contra? Si fuera así. A continuación, los alegatos de la Iglesia griega. Ahí está el libro de donde lo saqué. No, el libro no. No sé si es un libro. Esa es la versión que yo encontré en internet, que es la que cita el autor del libro que yo estoy trabajando. ¿Sí? Ahí tienen para buscar si quieren. Bien antigua. Es una edición un poquito posterior. La Iglesia griega. La primera denominación que presenta un desafío a los alegatos de la Iglesia Católica es la Iglesia griega. El autor cita a Dionisios Latis, arzobispo de Sante, que en 1893, en un parlamento mundial de las religiones llevada a cabo en Chicago, Illinois, alegó que la Iglesia griega era la original, la Iglesia cristiana madre del mundo. Cita. Los griegos, inmediatamente después de la venida de Cristo, emprendieron y desarrollaron el cristianismo. Formaron y sistematizaron una iglesia cristiana, la Iglesia del Este, la iglesia primitiva. Por dicha razón puede ser llamada la madre de las iglesias cristianas y, consecuentemente, la iglesia en la cual las primeras doctrinas y verdades fundamentales cristianas se conservan, puras y castas, de las cuales todo lo bueno habría de originarse en este mundo y sobre las cuales la felicidad de las naciones se sustentaría. El establecimiento original de la Iglesia griega está directamente referido a Jesucristo y sus apóstoles. Termina la cita. Luego de una exhaustiva revisión de documentos referentes a la cultura y desarrollo doctrinal del cristianismo en la órbita griega, él declara: me es suficiente que ninguno de ustedes, creo yo, negará en presencia de estos documentos históricos que la iglesia cristiana original fue la iglesia griega y que por esta razón puede ser llamada la madre de las iglesias cristianas. Ahí pongo la cita, ¿no? The World's Parliament of Religions, John Henry Barrows, D.D., Chairman of the Parliament of the Columbia Exposition of 1893. Bien. Déjame ver si tengo una cita de eso. No la tengo, pero lo revisé.
Me faltó poner, te lo tengo que poner en la descripción del video. Seguimos. Cabe decir que los siglos IX y X y XI presenciaron gran controversia entre las iglesias de ambos hemisferios. Los papas romanos excomulgaron a los patriarcas y obispos de la iglesia griega, y esta a su vez excomulgó a los obispos de Roma, volviéndose una cismática herética a la otra. Esta mutua excomulgación duró hasta el año 1054, y desde entonces han estado separadas y heréticas una de la otra. Con respecto a las iglesias protestantes, el autor aclara que por tratarse de tantas divisiones y subdivisiones, no puede hacer un análisis comparativo semejante al de las iglesias romana y griega. Me falta una S en iglesia. Menciona que hay mucha divergencia entre ellas, semejante a la confusión de la Torre de Babel, con lo cual quedarían muy mal paradas para competir en un debate sobre unidad, la principal característica de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, más adelante, el autor hará una breve observación o análisis, enfocándose en este grupo. La definición de cisma es división o separación en el seno de una iglesia o religión. Eso está en el diccionario de la Real Academia. Próximamente, la Iglesia Episcopal de Inglaterra. La Iglesia Episcopal Inglesa, también conocida como Iglesia Anglicana. La más poderosa de esas subdivisiones de iglesias protestantes es la Iglesia Episcopal de Inglaterra y sus ramas en los Estados Unidos. Página 5 de esta obra. Esta dice tener origen apostólico. La noción popular dice que tiene origen en la deserción del rey Henry VIII de la Iglesia romana, con la especial ayuda del Parlamento inglés que estableció sus 39 artículos de la religión. El susodicho origen apostólico es de historicidad inverosímil, aunque, si consideráramos cierta la visita de un apóstol del Señor a Inglaterra en el pasado, la Iglesia de Inglaterra, por muchos siglos, era una con la Iglesia de Roma en doctrina y administración. Estaba bien identificada con ella. Además, fuere o no cierto su origen apostólico o su misma identidad con la Iglesia de Roma, en una homilía oficial denominada En contra de los peligros de la idolatría, encontramos que laicado y clero, instruido y no instruido, todas las edades, sectas y tipos de hombres, mujeres y niños de toda la cristiandad, han estado de todos los vicios más detestados por la deidad y más dignos de castigo para el hombre, al unísono, ahogados en una idolatría abominable por más de 800 años. Está la cita. Perils of Idolatry, Part 3, para buscar un poco. Yo encontré en internet. A confesión de parte, relevo de pruebas. A pesar de afirmar origen apostólico, con esta declaración afirman que hubo una larga apostasía que los incluyó a ellos y a la Iglesia de Roma, a toda la cristiandad. Cabe preguntarse, ¿cómo puede un rey y un parlamento restaurar divinamente una iglesia si estaban todos inmersos en un estado de abominable idolatría por más de 800 años? Siguiente, posición de las iglesias reformadas de Europa continental y sus derivadas. Acá están las definiciones de unas palabras poco usadas en el lenguaje común que estaban en la diapositiva anterior. Homilía, cuando dice, no sé si puedo ir para atrás. A ver ahí. Aquí dice, ahí, en una homilía oficial. Y veremos qué es. Espera, tengo que ir paso a paso. Acá.
la falta de profesionalismo. Homilía, razonamiento o plática que se hace para explicar al pueblo las materias de religión. El clero es la clase sacerdotal en la Iglesia Católica. El laicado, en el cuerpo de la Iglesia, condición o conjunto de los fieles, no clérigos, que los miembros de la Iglesia que no hacen parte del clero. Pero también en la definición de clero, en el diccionario de la lengua española, aparecen estas dos distinciones que considero excelentes para la ocasión. Está el clero regular, clero que se liga con los 3 votos religiosos de pobreza, obediencia y castidad. El clero secular, clero que no hace los votos de pobreza, obediencia y castidad. Eso como ayuda para entender el texto anterior. Posición de las iglesias reformadas de Europa continental y sus derivadas. Recuerden que yo les advertí que este autor está muy orientado a la cultura anglosajona. Estas provienen directa o indirectamente de Lutero. Bueno, acá baja un poco, de Inglaterra para abajo, ¿no? Por Alemania se va, y el resto de Europa. Estas provienen directa o indirectamente de Lutero y su rebelión en contra de la autoridad del Papa y de la Iglesia romana, denunciando al Papa como el anticristo, la manifestación del hombre de pecado, dicho en 2 de Tesalonicenses. Lutero le niega autoridad para excomulgar a o cualquier otro poder efectivo. Para él, la Iglesia de Roma estaba en un estado de apostasía. No podía conferirle ni quitarle nada. Entonces Martín Lutero, de su propia iniciativa y con la Biblia en mano, interpretada por él mismo, declararía nuevamente la doctrina de Cristo y traería nuevamente su Iglesia. Lutero y sus asociados fueron excomulgados de la Iglesia romana. Si la Iglesia romana fuera la Iglesia de Cristo en la tierra, Lutero y toda denominación que se apoye en su obra no tiene ningún poder para llevar la salvación al hombre, ya que nace muerta en cuanto a autoridad y potestad divina, como el mensajero del Señor y guardián de su doctrina pura. No hay más vuelta que darle. Considerando también que ellos nunca declararon haber recibido ninguna revelación o comisión de Dios, sino que se presentan al mundo como maestros autoproclamados, con no más autoridad que su propia sabiduría y presunciones en proceder a reorganizar la Iglesia de Cristo. Sea como fuere, si la Iglesia de Roma fuere o no la Iglesia de Cristo, Lutero y sus seguidores carecen de un llamamiento divino semejante al de los apóstoles de Cristo. Por lo tanto, carece de la misma autoridad que estos sí tenían, aquella que hacía válido en el cielo y en la tierra cuanto hicieran en el nombre del Señor. Siguiente episodio: el procedimiento de Cristo en contraste con el de los hombres. Bueno, nos habíamos quedado en el procedimiento de Cristo en contraste con el de los hombres. Así que empezamos. Hemos visto que una larga sección del cristianismo no tiene un origen más allá de la sabiduría y autoproclamación humanas. Me estoy refiriendo a las denominaciones protestantes. Todo lo cual está en agudo contraste con el procedimiento que indicó el Señor mismo inmediatamente después de su resurrección, cuando dijo a sus discípulos: como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso está en Juan 20, versículo 21. Anteriormente había dicho el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Esto está en Juan 15, 16. Vieron que yo marqué en naranjo ahí esa pequeña frase, y os he puesto, por esta razón. Cabe destacar que la versión del Rey Santiago en inglés dice and ordained you, y os he ordenado.
en vez de y os he puesto, lo cual denota con más claridad que en español que se trata de autoridad conferida. ¿Para qué? Para obrar en su nombre en lo concerniente a la salvación del hombre. Él comisionó a sus apóstoles diciendo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esto está en Marcos 16, versículo 15. Pablo también, en Hebreos 5, versículos del 4 al 6, arroja luz sobre esta ley general de Dios con respecto a aquel que es constituido. Is ordained en inglés, en the King James Bible, a favor de los hombres, o sea, es constituido a favor de los hombres en lo que atañe a Dios. Y cito: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nombrado por Dios como sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí, esto está en el versículo 10 de Hebreos 5. Contrasten estas palabras de Pablo con las del Señor. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he ordenado. Yo tomé la libertad de ponerle la palabra sacada de la Biblia del Rey Santiago. Y juzguen por ustedes mismos en lo concerniente a la autoridad del sacerdocio conferida de Dios a los hombres. ¿Dónde se cumple este principio clave y fundante de la Iglesia de Cristo en el origen de las denominaciones protestantes? Siguiente episodio: otras nociones sobre la cristiandad y ser cristiano. Otras nociones sobre la cristiandad y ser cristiano. Existe otra clase de cristianos y de iglesias cristianas a ser consideradas. Son aquellas que no sostienen tener autoridad ni religión institucionalizada, sino que su noción de religión es un sentimiento personal del alma del individuo hacia Dios. Cristo para estos es uno de los más grandes maestros de religión, quizá el mayor. No se atreven a decir que Cristo fundó un plan de salvación, ni siquiera una religión basada en autoridad, o que dogmáticamente definió los términos de salvación, o que organizó o envió a organizar una iglesia que llevara su nombre y enseñara los términos para obtener la salvación. Hacen escarnio a la noción de un Salvador que efectuó una expiación por sus pecados, dando su propia vida como sacrificio por ellos. Consideran que la idea de haber sido salvos por la sangre de Cristo es una metáfora que indica que, tomando como ejemplo la vida de Cristo y siguiendo sus preceptos morales, obtendremos la salvación. Este es el poder de Cristo para salvación. Salvador del hombre igual ejemplo del hombre. Punto. El Evangelio no es un plan de salvación, sino un plan de vida aquí en la tierra para que lo sigamos. Escarnecen la noción de una iglesia como un cuerpo organizado y consagrado en el cual el Señor depositara su doctrina y al cual haya dado su autoridad para enseñarla y administrar sus ordenanzas. A esto lo denominan banalidad eclesiástica en vez de cristianismo. Una iglesia para ellos es meramente una asociación voluntaria de personas con ideas afines sobre la religión. Actualmente, esta rama del llamado cristianismo moderno ha crecido mucho y sigue creciendo, mayoritariamente entre la generación más joven. Esto debido al hartazgo que sienten por la confusión e hipocresía existente
dentro del dividido cristianismo institucionalizado. Siguiente, ¿estableció Cristo una iglesia? Con respecto al punto anterior de la juventud, el cristianismo moderno, que el autor hace referencia, el autor también incluye una sección hablando sobre esto, pero yo no la incluyo, ya que esto fue hace unos 100 años más o menos, basado en la sociedad de hace 100 años en Estados Unidos, por lo tanto no creo que tenga mucha implicancia para nosotros, a no ser el hecho de que podamos reflexionar sobre esta visión de lo que es ser cristiano en estos días. Y hace 100 años esto era algo novedoso, seguramente ahora es mucho peor. ¿Estableció Cristo una iglesia? ¿Realmente estableció Cristo una iglesia para enseñar su verdad y perfeccionar la vida de aquellos que la recibieran? Primera evidencia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o a dos, para que por boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Y si no los escucha a ellos, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenle por pagano y publicano. Esto está en Mateo 18, versículos 15 al 17. Un pedazo de este versículo estaba en la primera diapositiva. Claramente Cristo está haciendo alusión a una iglesia con el poder de mediar entre hermanos ofendidos y emitir un juicio final sobre el altercado, el cual no podía ser traspasado, o sea, las partes debían aceptar su veredicto. Como parte de esta primera evidencia, el llamamiento de sus discípulos como sus principales agentes y administradores. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto está en Mateo 28, versículos 19 y 20. El llamamiento de los 70. Y después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Esto está en Lucas 10, versículo 1. Pablo declara la organización de la iglesia. Pablo describe la organización de la iglesia. Para este entonces, la iglesia posiblemente tenía unos 30 años como organización. Pablo dice de la misma, abro comillas. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y ligado entre sí por todas las coyunturas que lo sustentan, según la función adecuada de cada miembro, crece edificándose en amor. Esta cita es de Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano, o sea, así como el cuerpo humano está compuesto por miembros y partes con funciones específicas, siendo un solo cuerpo, así también es la organización de la iglesia. Y cito, y a unos puso Dios, Cristo, en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros,
luego milagros, después los dones de sanidades, ayudas, administraciones y diversidades de lenguas. Esto está en 1 Corintios 12, versículo 28. Podrían agregarse fácilmente más pasajes sobre este tema, pero estos me parecen suficientes, dice el autor, ya que estos hacen alusión directa al hecho de que el Señor organizó una iglesia y la comisionó para enseñar su verdad en todo el mundo y administrar las ordenanzas esenciales para la salvación del hombre. Y que existía la expectativa de que perdurara a través del tiempo. Sumario. Les pediré, dice el autor, que consideren como establecido que Cristo fundó una iglesia para enseñar su doctrina y administrar sus ordenanzas, aquellas necesarias para la salvación del hombre, que la principal característica de su iglesia es la unidad de la cual todo converso participaría, que esta unidad entre sus miembros sería evidencia distintiva de que Dios el Eterno Padre había enviado a su Hijo Jesucristo al mundo. De forma opuesta, la falta de esta unidad y la confusión resultante es necesariamente un testigo de que el mundo perdió la religión cristiana y su iglesia. El espíritu de este tratado. Proclamar que se ha perdido la religión e iglesia de Cristo es algo duro de hacer. Sin embargo, no es mi intención hacerlo con un espíritu de aspereza. No habrá amargura, acusaciones, calificativos ni ataques a ninguna denominación. No es este el espíritu de esta obra. Mi deseo es el establecimiento de la verdad para el beneficio de la cristiandad y del mundo entero. Al sostener que hubo una apostasía universal, no sostengo que las denominaciones tratadas anteriormente sean malignas o que no hay nada de bueno en ellas. Digo más, estas poseen reminiscencias de la luz del Señor, como cuando al ocultarse el sol aún seguimos teniendo luz. Aunque de forma fragmentada, fueron y son la principal fuerza de bien en el mundo. Mi misión es melancólica en el sentido de que con claridad intento hacer evidente el hecho de que se produjo la anunciada apostasía. Por otro lado, es dulce como la miel, en el sentido de que me propongo anunciar el advenimiento de una nueva dispensación, la cual restaurará todas las cosas, resultando en aquella salvación que Dios dispuso para el hombre desde el principio. Fin del primer discurso. Bueno, aquí termina el primer discurso del Elder. Poquito denso, pero potente, ¿no? Yo pienso que es un muy buen material. En los capítulos siguientes, el capítulo o discurso 2, él va a hacer un análisis sobre el hecho de que es real el tema de apostasía, la apostasía como un tema, como un concepto, que no es algo nuevo o que simplemente pasó una vez, sino ha pasado varias veces en la historia de la humanidad y está evidenciado en la Biblia. Por lo tanto va a ser un capítulo quizás un poco más diferente y un poco más ligero. Y ya el discurso 3 les puedo anticipar que se pone interesante, se pone bastante interesante. Que empieza a entrar en la historia, ¿no? Y algunos personajes. Por lo tanto eso siempre es muy, muy querido entre los oyentes. Por lo tanto los dejo por acá con esta segunda parte o final parte del discurso número 2. Y nos estaremos viendo la próxima. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para dar continuidad a este trabajo.